También dices que, bueno, en esto estás ganando la batalla, ¿eh? Porque este es un sentimiento que he visto en otros lugares y en otras cabezas. Cuando dices que se aprende haciendo, es decir, que o lo haces personalmente o no lo aprendes. Hay un proverbio chino, probablemente de Confucio o no sé de quién, que dice: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Pero hazme partícipe de algo y entonces aprenderé. Yo diré algo muy simple. No hay otra forma de aprender. No se puede aprender de lo que te dicen. Cuando doy conferencias yo pregunto: ¿cuántas salidas de emergencia hay en un avión 757? ¿Cuántos salvavidas hay en un 757? Porque todos hemos escuchado estas explicaciones 100 veces. Y sin embargo nadie lo sabe. Y después pongo el vídeo y la gente dice: ¡ah! ¡Hay 7! Pero no lo saben, porque decirle las cosas a la gente no es una buena manera de aprender. El aprender haciendo es un concepto que siempre ha existido. En este país había un educador, John Dewey, que era un gran defensor del aprender haciendo. Y en 1916 se lamentó de que había estado intentando cambiar la metodología de aprendizaje en las escuelas y que nadie le hacía caso. Y después añadía: quizá es porque yo solo lo digo. Y lo olvidaron. Y no se acuerdan de lo que han oído. Nadie que nos esté escuchando es un experto en algo que no haya aprendido haciéndolo una y otra vez. Hay un chiste en este país. Un hombre joven le pregunta a un señor mayor en Nueva York cómo se llega a Carnegie Hall. Y el viejo le responde: por la práctica. Y así es como se consigue cualquier cosa. Si entiendes la educación como otra cosa que no sea práctica y experiencia, te has equivocado en tu percepción de la educación. Y todos los filósofos famosos como Einstein o Wittgenstein han dicho exactamente lo mismo, pero las escuelas no lo hacen. Es increíble todo esto, ¿no? En las escuelas, en realidad, los profesores explican lo que ellos creen que es importante y no tiene nada que ver con aprender haciendo. Esto tiene unos orígenes muy interesantes y es obvio por qué las escuelas son así. En 1600 un monje tenía un libro y lo leía porque tú no podías leer. Esto era una buena idea en 1500. Lo que pasa es que no hemos cambiado el sistema desde entonces y hoy sigue entrando un señor que da una clase y como nadie recuerda lo que se dijo en clase, hay que hacer un examen. Así se estudia y se coloca todo en la cabeza. Yo les pregunto a mis estudiantes: ¿cuántos podrían pasar el examen del año pasado ahora mismo? Ellos me preguntan: ¿podemos estudiar? Y les digo que no, que se supone que tenían que haberlo aprendido. La respuesta es que no. Porque lo aprendieron de memoria. No recuerdan los exámenes del año pasado. Yo no podría aprobar los exámenes de mi universidad. No sé si tú podrías. Y hay otra cosa. Cuando nos modernizamos y utilizamos ordenadores, a menudo, tú también lo dices, y yo me doy cuenta, es una paradoja de lo que hacíamos en la clase. Se hace como las viejas clases, pero con un ordenador, ¿no? El ordenador en realidad no está ayudando. Podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Cómo podría ayudar? Si proporcionara experiencias, permitiría que los estudiantes pudieran hacer cosas en el ordenador. Pero el sistema educativo está inherentemente en contra de esto. Y ahora te daré un ejemplo. Yo hice un programa para enseñar geografía donde los alumnos podían ver vídeos de lo que les interesaba. Si eran deportes, podían viajar por el país para ver partidos. Si les gustaban las películas, podían ir a Filadelfia a ver a Rocky. Hicimos pruebas y vimos que los chicos aprendían geografía, pero las escuelas no lo querían. ¿Y sabes por qué? Porque un niño iba a California mientras el otro iba a Nueva York. Y no podían controlar qué era lo que estaba aprendiendo. Roger, ¿podremos poner remedio a todo esto en los próximos años? Mediante un aprendizaje creativo, con los ordenadores o con lo que sea. Lo que me digas, ¿de qué manera puede el ordenador ayudar a salir de este desastre? Los ordenadores son una solución, pero no tienen por qué ser la solución. La clave es el sistema.
Lo que permiten los ordenadores es tener una experiencia individual, que a la vez permite a los alumnos comunicarse con un compañero, o trabajar en equipo, o comunicarse con alguien al otro lado del mundo, o investigar algo que les interese, o hacer las experiencias que de otra forma no podrían hacer, pero cada uno en su propio campo. El ordenador en sí no tiene ninguna relevancia, es un aparato que permite tener experiencias si se crea un buen software que lo acompañe. La mayor parte del software educativo que existe en estos momentos es malísimo. Lee este párrafo y responde las preguntas. Es como si fuera un libro de texto, o peor que un libro de texto. Hace un momento has dicho que los profesores se concentran en lo que saben, en lugar de concentrarse en... ¿en qué deberían concentrarse los profesores? Los profesores deberían concentrarse en intentar comprender qué es lo que los estudiantes pueden hacer y en ayudarles a hacerlo. Si yo quisiera aprender sobre fotografía, ¿cómo lo harías? ¿Me darías un libro sobre historia de la cámara de fotos o me enseñarías cientos de fotografías buenas y malas? ¿O me darías una cámara de fotos y me dirías, ve a hacer fotos y cuando vuelvas veremos cómo hacerlas mejor? Esto es lo que yo creo que debe ser la educación. Hay que tutorizar a los estudiantes a mejorar lo que hacen mientras practican y mejoran. Y esto es cierto para cada aspecto de la educación. Sea lo que fuere, tiene que girar de alguna manera sobre cómo hacerlo. Y si no es así, no deberían enseñarlo. Intentemos dar alguna pauta de éxito a nuestra audiencia. ¿Hay algún consenso sobre cómo hacerlo? Una cosa que ha quedado clara es lo de aprender haciendo. Esto ya es algo. Es posible que la gente no sepa cómo hacerlo, pero, bueno, debe hacerse. Aprender debería ser divertido. Esto ya te lo he oído a ti y a otras personas. ¿Qué más hay consensuado ya? ¿Sabes cuándo las escuelas no están tan mal? Con asignaturas prácticas. Una vez me llamaron de una escuela que enseñaba asignaturas técnicas y tenían una escuela de cocina y allí había 20 cocinas y 20 estudiantes. Les dije que no me necesitaban porque ya cocinaban. Cuando se trata de asignaturas que no son académicas, no lo hacemos tan mal. No enseñamos a los pilotos a volar por medio de teorías de aviones. Los ponemos delante de un simulador de vuelo y hacemos que lo intenten. Y luego les hacemos volar primero en un avión pequeño y luego en otros más grandes. Porque sabemos que un examen teórico en pilotar no los hace necesariamente buenos pilotos. Todas las asignaturas que no son teóricas, ya sabemos cómo enseñarlas. Si quieres enseñar cómo presentar un programa de televisión, hay que hacer todo tipo de trabajos, como aprendiz, desde electricidad, iluminación. No es difícil, esto ya lo sabemos como sociedad. El problema es que las escuelas no lo saben, no están al tanto de cómo enseñar.